imágenes. Ayer arribó un buque de alta mar hasta el puerto de Hilo trayendo mercadería boliviana. Una alternativa, el puerto de Hilo, para lo que vienen a ser las importaciones y exportaciones bolivianas. Canciller, ¿cómo está? Bienvenido al programa. ¿Cómo está, Iván? Muy buenos días. Iván, un gusto compartir con ustedes acá en el set. Bien, su lectura de lo que ha pasado ayer en el puerto de Hilo, tomando en cuenta las alternativas para llegar hasta el Océano Pacífico. Primero, un agradecimiento a las autoridades del municipio de Hilo, a las autoridades de la provincia de Moquegua, al gobierno del Perú, porque nos dieron todas las facilidades necesarias para que nosotros podamos llegar y podamos estar en Hilo. Fue una recepción más de lo que esperábamos. El presidente Morales había planificado solamente llegar para poder recibir la carga, acercarse al barco, observar, ver cómo está funcionando el puerto, de qué manera nosotros podemos contribuir para mejorar, pero tuvimos una recepción más de lo esperado. Canciller, ¿cuán importante se torna cuando estamos viendo dentro de esta coyuntura, cuando estamos viendo puertos alternativos, cuán importante se vuelve Hilo el recibir esta primera carga? ¿Se prevén más adelante? ¿Qué es lo que se piensa hacer de aquí en adelante ya recibir esta carga? Hay una realidad. Bolivia tiene una estabilidad política, tiene una estabilidad económica y tiene estabilidad social. Y parte de esta estabilidad económica es el crecimiento que tiene el país. El país tiene la necesidad y la urgencia de más exportaciones, más importaciones. El crecimiento del país exige que nosotros empecemos a utilizar de manera mucho más dinámica los puertos que están en nuestra disponibilidad y los puertos que nos dan oportunidades. Y en ese marco, el puerto de Hilo es una de las oportunidades muy importantes, ya que nos facilita la conexión con el Océano Pacífico, pero además el servicio es mucho más ágil, hay menos acumulación de camiones, hay facilidad para que los transportistas puedan salir hacia el Perú y puedan ingresar hacia Bolivia. Además, el puerto ha ofrecido ventajas a Bolivia, una rebaja del 30% en los costos de operación, y en ese sentido creo que el puerto de Hilo es una oportunidad destacable, es una oportunidad que le da a Bolivia la opción de poder mejorar su comercio interno y externo. Ayer el presidente mencionaba un elemento que me parece central. La canciller decía, recordando la Confederación Perú-Boliviana, decía, de la Confederación Perú-Boliviana a lograr una integración en los nuevos tiempos. Han habido varios encuentros con el Perú, encuentros binacionales con participación de los gabinetes. ¿Eso significa que estamos volviendo a reconfigurar ese encuentro de integración que se dio con la Confederación Perú-Boliviana, canciller? Quizá en la relación con Perú hay momentos importantes que destacar, y uno de estos momentos justamente es la Confederación Perú-Boliviana, que se había estructurado con Andrés de Santa Cruz, y un momento en que más cerca estuvimos ambos países de poder lograr una real integración, una integración muy cercana, una integración de cooperación directa entre ambos países. Pero creo que también este es un momento en que las relaciones están muy cercanas, existe mucha afinidad entre nuestros gobernantes. Hace mucho la afinidad que hay entre los gobernantes, la posición política, la decisión política de los gobernantes, y en este momento la relación del presidente Vizcarra y el presidente Morales es una relación muy cercana. Justamente ayer recordábamos y conversábamos con las autoridades de Hilo y decíamos, estamos pasando de firmar acuerdos solamente de firmar papeles, a temas muy prácticos, muy objetivos. Estamos concretizando ciertos sueños de nuestros viejos líderes, de nuestros líderes del pasado, quienes justamente soñaban con la Confederación Perú-Boliviana. Ya en el año 2016, se había firmado acuerdos entre ambos países, acuerdos a corto plazo, un plan de acción a corto plazo,
y justamente como parte de este plan de acción a corto plazo es dar funcionamiento pleno al puerto de Hilo, se está implementando. Pero también hay un plan a mediano y largo plazo, que es el tren bioceánico, que integrará el Atlántico con el Pacífico, y pues el puerto de Hilo será el puerto principal en el Pacífico para que la carga boliviana, la carga brasilera, la carga peruana se pueda operar. Canciller, ahora cuán importante es que se mantenga esta relación, porque si bien es una buena alternativa, una gran alternativa para el comercio exterior boliviano, ¿qué es lo que debemos hacer ahora por parte de Bolivia? Es decir, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Qué se debe hacer para implementar más el puerto en cuanto a carreteras? ¿Cómo estamos? Todos esos aspectos más técnicos que tienen que ver con la implementación del puerto y que nos vaya a beneficiar más a los bolivianos. La visita de ayer justamente tenía ese propósito, que el presidente en persona vea cuáles son los aspectos positivos de este puerto y cuáles son todavía las debilidades, de manera que ambos mandatarios se puedan reunir, puedan evaluar las autoridades involucradas en el tema de transporte, en temas ya de control aduanero y otros temas, y se puede evaluar cómo se puede mejorar este acceso. Estamos trabajando en ello. El día de ayer se han observado diferentes aspectos que pueden ser fortalecidos, y pues existe toda la predisposición del gobierno del Perú, que ha expresado todo el apoyo a esta iniciativa de poder operar por el puerto de Hilo por parte de Bolivia, y también por parte de Bolivia todo el apoyo de nuestra parte para que se pueda mejorar todo el acceso hacia Hilo. Estamos trabajando también con los transportistas, estamos trabajando con los exportadores, importadores, estamos trabajando con gente que está en el día a día en el tema del transporte del comercio internacional. En ese sentido creo que es importante también trabajar de manera interna para ver cómo bajamos los costos de transporte hacia Hilo, porque eso es muy importante para que los transportistas puedan justamente acceder a este puerto y puedan privilegiar este puerto. Y uno de los elementos importantes en esto es el hecho de que los transportistas ya no van a tener que esperar. Actualmente cuando salen al puerto de Arica, generalmente esperan entre 20 y 25 días para poder recoger la carga o para poder dejar la carga que llevan. El puerto de Hilo, ENAPU, que es la empresa nacional de puertos del Perú, nos ha comprometido que el puerto funcionará 24 horas, va a funcionar en 3 turnos y ellos atenderán 24 horas, y de esa manera el comercio se va a agilizar, la descarga y el hecho de llevar la carga se hará de inmediato, es decir, en 1, 2, 3 días estará resuelto, los transportistas no tendrán la necesidad de esperar en el puerto de Hilo, y esa es una gran noticia, porque también el hecho que los transportistas tengan que quedarse en los puertos implica costos de estadía, en muchos casos también puede suceder situaciones de enfermedad, situaciones porque no siempre en los puertos existen todas las condiciones necesarias, y por lo tanto se han dado también situaciones de discriminación en algunos puertos, y por ello el puerto de Hilo es bastante prometedor, y creo que estamos con toda la disposición de que se dinamice aún más la economía y de que los transportistas y los exportadores puedan tener las mejores ventajas posibles para acceder y para fortalecer nuestro comercio. Canciller, la rebaja del 30% que ha comprometido ya el gobierno del Perú para lo que significa la utilización del puerto manejado por ENAPU, que usted lo menciona, ya les da una ventaja a los transportistas, por un lado, y lo segundo, ayer en el acto que fue de reconocimiento al presidente Evo Morales con la llave de la ciudad, en la ciudad de Hilo, valga la redundancia, se mencionaba mucho el tema del tren bioceánico. Yo recuerdo muy bien que el presidente Martín Vizcarra, cuando era vicepresidente del Perú, fue uno de los promotores de impulsar precisamente, sobre todo por el sur del Perú, que se acelere el tema con el Perú. Estamos avanzando más rápidamente en lo del tren bioceánico, en la parte sobre todo de complementariedad en lo que significa este gran proyecto que ayer lo han mencionado. Hubo, yo diría, hasta algarabía por parte de la gente de Hilo y del sur del Perú en saber que la decisión que había tomado el presidente Evo Morales, que lo había mencionado en varias oportunidades, de que sea el puerto de Hilo, la conexión entre Santos en el Brasil
con la conclusión en Hilo, pasando por toda Bolivia, del tren bioceánico, es una alternativa que para ellos es, yo diría, estratégica y vital. Definitivamente hemos podido ver el día de ayer que el puerto de Hilo tiene todas las ventajas y tiene todas las condiciones para ser el punto central de conexión con el Pacífico. Desde la perspectiva de muchos países, incluso las autoridades de Hilo nos decían que Hilo siempre fue concebido, se miraba como un pueblo pequeño que no tenía ninguna condición, pero el día de ayer hemos podido ver todos los que hemos estado participando que es una ciudad que tiene todas las condiciones, una ciudad muy bien instalada y una ciudad que está preparada para estos grandes desafíos. Y en ese sentido, las autoridades del Perú, tanto las autoridades específicamente de Hilo, están ya listas, están preparadas para impulsar este gran proyecto que es el tren bioceánico. Y debemos destacar que el presidente Vizcarra efectivamente es de esta provincia, de la provincia de Moquegua. Él fue gobernador de esta provincia y el principal puerto de esta provincia es el puerto de Hilo. Y en ese sentido, él no solamente se comprometió en este momento cuando ya es presidente, sino cuando fue gobernador, ya estaba comprometido con esta idea de hacer una conexión del Atlántico y el Pacífico, también cuando ya estuvo como vicepresidente, como ministro de Transportes, y creo que ahora más que nunca, el Perú y Bolivia somos los dos países que más estamos impulsando el tren bioceánico. Esta es una gran alianza de dos pueblos hermanos, dos pueblos que hemos nacido juntos y que estamos destinados a construir una plena integración, y es de destacar que ahora podamos impulsar juntos también esta integración no solamente de dos países como es Perú y Bolivia, sino la integración de toda Sudamérica. Canciller, ¿cómo está el tema de los transportistas? Porque debemos recordar también lamentablemente que por los puertos chilenos se ha sufrido bastante, los transportistas han pasado malos ratos con esto de los paros que se generan allá por parte de la aduana, por las discriminaciones que sufrían, el tema de que no tenían comida, no tenían incluso agua en muchas ocasiones. ¿Cómo están ahora los transportistas? ¿Han logrado ustedes conversar con ellos? ¿Cómo ven ellos esta nueva alternativa y las otras que por supuesto de las que se están hablando ya? El día de ayer los transportistas, los dirigentes de los transportistas han estado en persona en el puerto de Hilo, han visto las condiciones, han visto la ciudad y han visto el cariño de la gente, el aprecio de todo el municipio de Hilo, y en ese marco creo que esta es una oportunidad más que se les ofrece a ellos. Serán ellos de manera independiente, evaluarán dónde se les ofrece mejores oportunidades y mejores condiciones, pero ellos ven con muy buenos ojos, ven de manera muy positiva que hay en otras opciones. En las últimas semanas, hace 2 semanas, hemos estado nuevamente con dificultades en el puerto de Arica, 1.500 camiones estancados que no han podido entregar ya por más de 20 días su carga, y esto creo que facilita a que los transportistas puedan escoger, decir, me voy a Antofagasta, me voy a Arica o me voy al puerto de Hilo. Ellos tendrán la plena libertad de elegir por qué puerto quieren salir y dependerá de las condiciones que cada uno de estos puertos les den y la atención también que se le dé a nuestros transportistas y a nuestros exportadores. ¿Se han comprometido nuevas reuniones con el Perú, canciller, para hablar de estos temas después de la visita del presidente Evo Morales? Se está trabajando, hay varios temas que tenemos en la agenda de manera directa y muy coordinada con las autoridades del Perú. Estamos también dando seguimiento a lo que es la apertura del puesto fronterizo de la Extrema en Pando. Este es un tema que nos interesa a ambos países que rápidamente se instale. Esperemos que en las próximas 2 semanas esto ya esté en pleno funcionamiento. Solamente falta que ya las partes de migración ya está funcionando en este puesto fronterizo. Solamente falta que las aduanas se instalen y con eso ya tendremos también un nuevo puesto fronterizo. En este tema específicamente de Hilo también hay una serie de temas que hemos acordado trabajar juntos y le daremos seguimiento de manera inmediata porque este es un tema que nos interesa a ambos países. Canciller, en cuanto a la capacidad del puerto, 13.000 toneladas fueron las que se recibieron ayer, se prevén más adelante. ¿Tiene capacidad este puerto para recibir más toneladas de mercadería? Definitivamente el puerto está preparado para recibir grandes cantidades. El día de ayer el barco Antetopic, es el nombre del barco que llegó, tenía una capacidad, trajo en realidad más de 13.000 toneladas,
de los cuales más de 11.300 toneladas estaban destinadas para Bolivia, ¿no? 11.300 toneladas que se divide entre La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. ¿Y todavía tiene más capacidad? El puerto tiene más capacidad, está preparado para recibir carga o barcos de mayor envergadura. Canciller, ayer en el acto que se produjo en el municipio de Hilo, escuchamos a las autoridades de Hilo, al gobernador y otras autoridades respaldar la causa marítima boliviana. Se volvió a escuchar nuevamente ese mensaje, incluso de ciudadanos peruanos que estaban acompañando el acto. En estos días se ha enviado una carta al gobierno de Chile mencionando el tema del diálogo. El presidente Evo Morales le mandó una carta al presidente Sebastián Piñera invitándolo a dialogar en base al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que señala que el tema no está cerrado, pese a que Chile no está obligado a negociar en base a los compromisos que hizo, pero sí la Corte dice que ambos países deben dialogar. ¿No se entendió el mensaje allá? ¿No se ha recibido una respuesta hasta ahora formal de la carta que envió el presidente Evo Morales a las autoridades de Chile, canciller? Primero, reitero el agradecimiento a las autoridades de Hilo por este apoyo a la causa boliviana de retornar al Pacífico, de poder tener un acceso efectivo en el Océano Pacífico. No se tenía previsto este acto, no estaba en la agenda que nosotros habíamos coordinado, pero pues se dio el cariño de la gente en ese momento con el presidente, no lo dejaron salir, le pidieron que vaya a la municipalidad, que los escuche un momento, y bueno, el presidente muy complacido fue a la municipalidad, le entregaron las llaves de la ciudad, y fue un acto muy emotivo, un acto que realmente se notaba en la gente que estaba ahí, el cariño que toda la gente le brindaba al presidente. Y en ese momento también durante el acto expresaron todo el apoyo a la demanda marítima boliviana, todo el apoyo a la reivindicación boliviana. Y de ello nosotros hemos quedado muy emocionados y muy agradecidos por esas muestras de cariño y de aprecio hacia nuestro país y hacia nuestro presidente. En el segundo tema, efectivamente nosotros hemos enviado la nota al gobierno de Chile, el presidente Morales le ha enviado una nota al presidente Piñera, invitándolo a restablecer el diálogo, a reiniciar el diálogo y continuar el diálogo como lo manda la misma Corte Internacional de Justicia de La Haya. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, en su párrafo 176, justamente dice o invoca a ambos países a que continuemos el diálogo para encontrar una solución al enclaustramiento marítimo de Bolivia. Creo que esta es una invocación clara, es una invocación precisa de la Corte, sin dubitaciones, y además una de las conclusiones de la Corte dice efectivamente que no hay obligación de negociar, pero la segunda, y que es la última, dice siéntense, negocien y encuentren una solución para el enclaustramiento de Bolivia. Y creo que el presidente de la Corte hace una declaración posterior por escrito, adicional a la demanda, y él ratifica que lo que la Corte está decidiendo no puede cerrar las puertas a un diálogo, a una solución pacífica de las partes de un tema tan importante como es el problema marítimo de Bolivia. En ese sentido, nosotros hemos accedido por los mecanismos diplomáticos correspondientes a invitar a Chile para que podamos reiniciar el diálogo, pero a la fecha todavía no hemos recibido una respuesta escrita. Sin embargo, hemos podido seguir las declaraciones que se han realizado por parte del presidente Piñera y el canciller Ampuero. Canciller, Bolivia va a seguir en ese afán de buscar el diálogo con Chile. Hemos visto, le digo esto, canciller, porque hemos visto algunas reacciones negativas, soberbias incluso por parte de algunas autoridades chilenas, que sabemos que no es el pueblo chileno, porque muchos sectores también del pueblo chileno se han manifestado en torno a que sea cual sea, incluso antes del fallo, sea cual sea el fallo, Chile debería sentarse a dialogar con Bolivia el tema de la soberanía marítima. Bolivia va a continuar en su afán de insistir en un diálogo que sea de buena fe, que lleve a establecer un método o un medio de poder darle a Bolivia una salida soberana al mar. Tarde o temprano vamos a tener que sentarnos ambos países para resolver un tema como es este tema pendiente, que es el tema marítimo. Ya la misma Corte, en su análisis que hace en el fallo, establece que el tema marítimo de Bolivia, la reivindicación marítima de Bolivia,
el enclaustramiento marítimo de Bolivia no ha sido resuelto por el Tratado de 1904. Más bien en el párrafo 175, cuando hace mención al hecho de que no existe la obligación de negociar, dice de manera explícita que el tema de la demanda marítima, la reivindicación marítima de Bolivia ha sido generada por la Guerra del Pacífico y el Tratado de 1904. Que Bolivia nació con... Y además ratifica, lo menciona 2 veces en el fallo de competencia y en el fallo del 1 de octubre, donde dice que Bolivia nació con una larga costa y posteriormente dice que Bolivia nació con una costa de más de 400 kilómetros. Está claro que hay un tema pendiente, así lo dice la Corte, así lo reconoce la comunidad internacional, y pues Chile y Bolivia somos 2 países que vivimos juntos por situaciones geográficas, así hemos nacido en la historia, y por lo tanto tarde o temprano tenemos que sentarnos a resolver este tema pendiente, tenemos que usar el diálogo, tenemos que usar los mecanismos diplomáticos, y Bolivia es un país pacífico por constitución, Bolivia es un país pacífico por convicción, y en esa dinámica seguiremos ofreciendo el diálogo, seguiremos ofreciendo nuestras manos abiertas para encontrar una solución duradera, una solución efectiva a la reivindicación marítima boliviana. Dentro de Chile, canciller, hay sectores profesionales, gente de organizaciones culturales, sectores sociales en Chile, que dicen que es inevitable que Bolivia y Chile se encuentren y que hablen del tema de la reivindicación marítima. Lo dicen de manera permanente. Hay otros sectores que en cambio cierran esa posibilidad del diálogo de manera radical también allá en Chile. El Papa Francisco, cuando estuvo acá, habló del diálogo como un puente que vaya a unir a ambos pueblos. En estos días se ha reunido con el presidente Sebastián Piñera allá en el Vaticano, lo recibió. Entiendo que se ha hablado del tema del mar con la Secretaría del Vaticano, no sé si directamente con el Papa, pero es un tema que está presente a nivel internacional, canciller. El propio Papa tiene conocimiento, el presidente cuando estuvo en el Vaticano ha mencionado el tema del mar, y en este último tramo también volvió a salir el tema del mar en el Vaticano, si no precisamente con el Papa, pero sí se habló en el Vaticano del tema del mar. Eso es lo que hemos escuchado y lo que hemos podido leer en los medios de comunicación, que es un tema que se ha conversado, y por lo tanto nosotros pues creemos que en algún momento sí debemos sentarnos ambos países, muy agradecidos con el pueblo chileno, con los pueblos indígenas de Chile, con diputados, senadores, líderes sindicales, que han expresado en muchas oportunidades ese su apoyo a esta reivindicación marítima de Bolivia, su apoyo a que Bolivia se reencuentre con el mar, a que Bolivia pueda tener el acceso soberano al Océano Pacífico, una reivindicación histórica y una reivindicación que no ha sido causado por nuestras generaciones y no por el interés efectivo de nuestros países, sino por otros intereses, por intereses transnacionales que en ese momento pues manejaban y tenían el poder en nuestros países. La invasión no se dio por parte del pueblo chileno, sino se dio por un grupo pequeño que decidió invadir Bolivia y apropiarse de nuestro territorio. En ese marco nosotros queremos reconocer todas esas manifestaciones de apoyo hacia Bolivia por parte de líderes importantes en Chile, de líderes tanto en el Parlamento, expresidentes incluso que en algún momento se pronunciaron. El día después del fallo nosotros recibimos llamadas de diputados chilenos que ellos decían: nosotros creemos en el diálogo, nosotros creemos en que Bolivia sí debe tener una salida al Pacífico. También hemos recibido llamadas de dirigentes mapuches y a quienes nosotros les agradecemos muchísimo. Y como todo el pueblo boliviano sabe, nuestra demanda no solamente es ahora de los bolivianos, es una demanda universalmente conocida, es una reivindicación conocida por todo el mundo. Hemos recibido el apoyo de exsecretarios generales de Naciones Unidas, el apoyo del Papa para que se instale el diálogo, hemos recibido el apoyo de organismos internacionales, la OEA, más de 10 resoluciones aprobadas pidiendo a que las partes se sienten y encuentren una solución a la reivindicación marítima de Bolivia. En ese sentido creo que algún momento, en algún instante, los líderes de ambos países tendrán que sentarse y encontrar una salida a este tema histórico, a esta demanda boliviana. Ahora, en el tema del comercio exterior boliviano, canciller,
que varias veces lo decíamos, ya se ha visto afectado. Hemos recibido también la solidaridad del pueblo, no solamente peruano, lo estamos viendo en este último tiempo, el pueblo peruano se ha solidarizado mucho en el tema del puerto de Hilo, se ha iniciado todo este trabajo que lo vimos y lo vimos de una manera quienes estuvimos viendo a través de Bolivia TV toda la transmisión de lo que fue ayer, las actividades allá en el puerto de Hilo, veíamos cómo el pueblo peruano se solidarizaba con el pueblo boliviano y ese cariño que se muestra pues nos hace pensar todavía en este trabajo conjunto mucho más. Han habido otros países que también se han solidarizado y han ofrecido otro tipo de mecanismos para poder acceder al Pacífico o hasta el Atlántico a través de diferentes puertos, canciller. Todo esto no hace, usted me lo va a decir, todo esto no hace que Bolivia renuncie a todo lo que significa la historia de nuestro país sobre el tema marítimo. Es importante decirle a la población que la reivindicación marítima es histórica. Bolivia jamás abandonará su propósito de poder llegar al Pacífico a través de las costas que históricamente fueron bolivianas. Creo que es muy importante mencionar que esta reivindicación seguirá presente mientras haya un boliviano en el planeta Tierra. Esta reivindicación no cesará jamás. Utilizaremos todos los mecanismos posibles para poder lograr se efectivice la reivindicación histórica boliviana. Pero también es una realidad, no podemos dejar que nuestro comercio internacional quede estancado, no podemos dejar que nuestros exportadores, importadores no tengan la oportunidad de tener los productos necesarios para que el país siga creciendo, dado que nuestro país es el país que más crece en Sudamérica. Necesitamos tener este movimiento económico y para ello necesitamos generar otras opciones, otras oportunidades, y una de ellas es el puerto de Hilo, pero también se está trabajando la conexión con el Atlántico y para eso es importante reactivar la hidrovía Paraguay-Paraná, una hidrovía que tiene importantes puertos como es el puerto Bush y otros puertos que ya los sectores privados han instalado en esta hidrovía, y ahí tenemos también la solidaridad de Argentina que en su momento nos otorgó Puerto Rosario, y creo que es responsabilidad nuestra ahora de poderlo reactivar, y también el apoyo del Paraguay que siempre ha estado predispuesto a poder facilitar el comercio por esta hidrovía. Ahora, perdón Iván, solamente para datos importantes, viendo esta coyuntura, viendo la solidaridad de los pueblos y todo aquello en lo que ya se está trabajando, sería buena la época para revisar también, canciller, el tratado de 1904 con Chile, y si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el mismo y qué se hace a partir de ello. Bolivia ha cumplido plenamente el tratado de 1904, pero el pueblo boliviano sabe, la comunidad internacional conoce, que nosotros hemos tenido constantes dificultades con la parte principalmente referida al libre tránsito. Todas las dificultades que se dan con los transportistas en el puerto de Arica, en los puertos de Iquique, están relacionados a este tema. En el puerto de Arica, nuestros transportistas constantemente tienen paros, constantemente tienen dificultades, porque el Estado chileno ha decidido transferir su obligación jurídica de poder darle acceso a Bolivia, de darle libre tránsito a Bolivia por este puerto, ha transferido a los privados. Una responsabilidad de Estado se lo ha transferido al sector privado, y eso normalmente en el derecho internacional no es correcto. Debería ser el mismo Estado chileno quien garantice que el Tratado de 1904 se cumpla plenamente, dándole todo el libre tránsito a Bolivia para que pueda operar su comercio interno y su comercio externo. Canciller, en estos días se ha conocido la cifra de lo que ha significado la demanda marítima de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Primero, como dato, simplemente para nuestros oyentes y televidentes, Chile gastó, de acuerdo a información oficial, $24.447.351 en lo que fue la demanda marítima boliviana. Se ha informado que en Bolivia el monto que demandó precisamente la demanda fue de $14.018.000. Y ante este anuncio, canciller,
El ex presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, salió a hacer declaraciones indicando que no cree que sea cierta estas cifras. ¿Cuál es su criterio en torno a quienes también dicen que perdimos el mar, que ya no hay nada más que hablar, análisis que se hacen de ese tipo, tomando en cuenta estos datos que se han conocido? Primero, decirles que no hemos logrado el resultado que esperábamos, pero la decisión asumida hace más de 5 años ha sido una decisión audaz. El tema marítimo ha estado paralizado por muchísimos años, nadie había realizado nada más. Tuvimos algunos hitos importantes, 1920, cuando Frans Tamayo justamente decide llevar una decisión audaz, decide llevar a la Liga de Naciones. Después, 1979, cuando se decide llevar el tema a la OEA, se tiene un resultado positivo. Y ahora, hace 5 años, cuando se decide como decisión colectiva, como decisión unánime del pueblo boliviano, se decide acudir a una corte. Si bien no hemos logrado los resultados que esperábamos, hemos tenido avances muy importantes. Es la primera vez que Bolivia lleva a Chile ante una corte y lo sienta ante una corte para que se rinda cuentas sobre la demanda marítima boliviana, un primer elemento. El segundo elemento es que ahora nuestra demanda ya no es un tema solamente de los dos países, un tema regional, sino es un tema universal, porque todo el mundo estaba siguiendo cuál iba a ser el resultado de esta demanda. Y el tercer elemento y fundamental es el hecho de que la Corte ha dejado los elementos históricos, elementos jurídicos claramente establecidos que es una reivindicación marítima que está basado en antecedentes jurídicos, en antecedentes históricos. El tema de que Bolivia nació con una costa, el tema de que el Tratado de 1904 no ha resuelto la demanda marítima boliviana, la reivindicación marítima boliviana, porque Chile siempre nos dice con el Tratado de 1904 todo ha sido resuelto. Y finalmente el hecho de que la Corte está pidiendo a que podamos sentarnos ambos países a resolver un tema pendiente que existe. Creo que estos 3 elementos jurídicos claramente establecidos en el fallo de la Corte son fundamentales y son avances importantes para nuestro país, no los esperados, pero sí son avances muy importantes, avances que nos permiten seguir sumando a una estrategia largamente construida, no solamente en estos últimos 10 años, sino desde muchos años atrás. Segundo, respecto al costo de nuestra demanda, Diemar hace unos días ha publicado el costo, justamente se ha dicho que son $14.018.000. Ese es el costo que ha gastado el país en llevar la demanda marítima boliviana ante la Corte. Pues se puede observar que es mucho menor al costo que el país, que Chile ha gastado, y es lamentable que algunos líderes empiecen a cuestionar la cifra y empiecen a especular sobre el asunto, porque en números es claro, ahí no se puede creer o no creer, los números se suman y el resultado es el que se tiene. Quizá se intenta hacer un uso político del asunto solamente para ganar algún rédito, sin embargo ello no va a prosperar, porque en números no hay dudas. En números se agarra lo que se tiene, lo que se gastó, se suma, se saca cuentas y esa es la cifra final. Y en nuestro caso lo que se ha gastado son un poco más de $14 millones, y pues todos los documentos, toda la información estará disponible para que las instancias correspondientes del país, como son la Contraloría y las otras instancias, puedan verificarlo. Canciller, gracias por estar con nosotros. Iván, muchas gracias. Siempre es un gusto compartir información importante con el pueblo boliviano. Bien, le agradecemos al canciller. Vamos a hacer una pausa, por favor, porque enseguida vamos a hablar. Continúan las repercusiones internacionales a propósito de la economía boliviana. Una nota de la BBC, que es una agencia internacional, habla del momento que está pasando Bolivia, sobre todo en cuanto al crecimiento económico, 5º año consecutivo, primera economía en crecimiento en Sudamérica y segunda en Latinoamérica. Y déjeme decirle algo más, este crecimiento económico permanente en los últimos años ha permitido, y el crecimiento económico en nuestro país, Iván, han permitido llevar adelante una demanda ante la Corte Internacional de Justicia.
Bueno, tiene que haber los recursos para Claro, poder tienen que haber los realizar estos emprendimientos que en muchos casos son arriesgados, pero decisiones que tienen que tomárselas valientemente. Bien, vamos a una pausa, volvemos enseguida.